lunes, sí, con esta feta, que se oiga, que se sienta. Como todos los lunes, se heredan una cantidad de temas importantes. Yo solamente quería subrayar todo lo que ya mis compañeros señalaron, pero en especial Susana, que en su condición de jurista profesional, yo creo que ya abarcó muchos aspectos relacionados al tema del impedimento de salida, de la famosa alerta migratoria, y más que nada del tema del lenguaje claro e institucional que debe existir en el Estado en defensa de las libertades. La defensa de la libertad no es la defensa de algunas personas, como mucha gente a veces cree y cae en la simpleza de que defender el debido proceso, defender las libertades de alguien que es impopular o de quien mucha gente entiende debe ser sometido a un proceso judicial, vamos a decir que te pone de un lado un poco impopular. La idea no es venir a sacar aplausos, ni venir a hacer un ejercicio ante los micrófonos que busque siempre irse de aquí con unos números de aprobación, porque eso es una forma de populismo. Y nosotros somos muy, muy escépticos, hablo de mí en especial. Yo soy muy escéptico con toda forma de populismo, todo razonamiento, toda ejecución que primero que nada busque la aceptación de la mayoría, tiende generalmente a basarse en ideas fáciles, poco explicadas y que no socializan cuáles son los costos o las consecuencias de actuar de esa manera. Por eso el populismo, que se viste de muchas formas, puede venir de diferentes polos ideológicos perfectamente, se puede disfrazar de cualquier cosa según lo considere conveniente, es altamente peligroso. Es preferible que la gente diga que eres un opinante, un opinador veraz, acucioso al menos, o que dices cosas que les ponen a pensar, a que siempre entiendan que te pones un altavoz y comienzas a decir cosas que a la mayoría les gustan. Yo prefiero lo primero en cuanto a pensar que por lo menos la gente puede razonar un poco, aunque no termine concluyendo lo que nosotros pensamos. Y hay populismo jurídico, existe el populismo jurídico, sobre todo en su versión más dañina, que puede ser la judicial, cuando el juez quiere ganar la aceptación de medios y del aplauso de la sociedad. Recuerden que uno de los mayores momentos, los momentos más ejemplares del demonio del populismo, es la narración bíblica del Cristo y Barrabás. Cuando presentan a Barrabás, que era un delincuente de la época, y presentan al Cristo, ¿a quién aclamó en ese momento la mayoría de la gente ahí presente frente a Poncio Pilato? A Barrabás. Barrabás ganó la encuesta de la época, ganó la aclamación de la época. Ahora, un juicio, un proceso legal, un proceso donde se respeten las maneras, que por cierto, no es casualidad que en Occidente la mayor parte de los tribunales tengan el crucifijo, porque probablemente demuestra una de las mayores injusticias de la historia, al menos en la narrativa para los que no son creyentes. Los que sí somos le damos un valor de verdad a lo ocurrido. Pero es un ejemplo perfecto del peligro que tiene dar la razón o darle valor de verdad a lo que más aplausos en ese momento genere. Y el populismo, insisto, jurídico, judicial, porque también se puede dar dentro de lo jurídico, el populismo fiscal, el populismo del elemento persecutor, cuando el elemento persecutor también quiere tener a la sociedad de manera omnímoda a su favor, puede caer en esas prácticas. De ese tema, precisamente, usando el puente, la carretera que me brinda el tema del populismo, quiero saltar al otro que pretendía analizar. Primero voy a arrancar por la parte positiva. Yo creo, y atención Esteban, te lo digo, lo comento aquí como que estamos en un colmado. Yo creo, Esteban, me la voy a jugar. Para mí, yo creo que cuando el presidente Mejía dijo encuesta, yo creo que lo dijo porque su manera de hablar, su lenguaje, le hace entender que todos son sondeos encuesta. Hipólito, yo pienso que cuando dijo encuesta, podía ser cualquier herramienta de las ciencias sociales aplicada a los estudios, a los levantamientos. Es muy posible que Hipólito, para mí, yo le voy a dar el beneficio de la duda por una razón elemental. No, está muy fuerte, pero le voy a dar el beneficio de la duda porque Hipólito pasó por 4 años de gobierno. Y en 4 años de gobierno, con aciertos y errores, uno aprende. Y ya cuando el presidente Mejía llegó a Palacio en el año 2000, ya existía en Palacio una cultura que recién había inaugurado su antecesor, Leonel Fernández, que también fue su sucesor, de tener una unidad que hacía levantamientos periódicos y que inicialmente dirigió Carlos Doré Cabral y que luego retomó hasta ya su retiro de la vida pública,
donde esencialmente se alimentaba dentro de las informaciones que al presidente le llegaban con datos y con cifras sobre temas neurálgicos de políticas o ya tomadas o por tomar. Leonel Fernández basó mucho de su paso por el gobierno, bien o mal, en esos estudios que de manera periódica pues recibía. Yo creo que aunque quizás Hipólito Mejía puede que no le haya dado a eso el mismo cuerpo, la misma importancia, pero ya estaba ahí la herramienta. Por lo tanto, yo pienso, no estoy con estos, no hago una apología de lo que diga el presidente Mejía, yo creo que él se basta y sobra para argumentar lo que dice, pero pienso, voy en el buen sentido a asignarle a sus palabras tal vez una sombrilla semántica donde él le llama encuesta a todo. Y dentro de ese todo hay estudios que se hacen, algunos me consta que se hacen porque algunos funcionarios y exfuncionarios a veces han tenido la confianza de presentarnos su colocación dentro de esos estudios y los diferentes ítems y acápites que se trabajan. Ahora bien, vamos a referirnos ya fuera de las palabras del presidente Mejía al peligro de gobernar desde el punto de vista del aplauso automático e inmediato, sobre todo pensando en los ministros. Ya mencionaron algunos ejemplos muy preclaros anteriormente, pero yo voy a tratar de ser lo más taxativo posible. ¿Ustedes piensan que quien dirija, por ejemplo, como nuestro querido amigo Chu Vázquez, y con quien todo el mundo sabe estamos colaborando en el proceso del plan estratégico de seguridad, en su etapa ahora que está siendo colocada como plan piloto? ¿Ustedes piensan, por ejemplo, que el rol necesariamente de un ministro como Chu es todos los días lo que él diga, encuentra el aplauso de los demás? No necesariamente. Van a haber intervenciones y propuestas que en principio pueden resultar incómodas o resultar, por lo menos de primera impresión, sentirse que pueden exigir mucho de la ciudadanía. Los reguladores que mencionaba Susana. Muchas veces el rol de los entes reguladores de ciertas políticas económicas y de cualquier tipo es decir lo que no queremos escuchar. Pero junto a decir lo que a lo mejor no queremos escuchar sobre crisis, sobre deudas, sobre vencimiento de plazos, sobre ajustes, es también decir cómo lo vamos a solucionar. Es proponer. Es la parte creativa de la política, la parte que más riesgo tiene en la vida de funcionario alguno. Cualquiera que aspire a ser creador de políticas públicas sabe que la parte de proponer e implementar es la que más riesgo genera. Así las cosas, no caigamos en la trampa. Yo estoy muy seguro que la administración central lo sabe, de pretender tener un concurso de popularidad, un reality permanente, como los que ocurren con cantantes, bailarines y demás, porque no es la forma en la que el Estado se supone debe funcionar para brindar el resultado propicio. ¿Y cuál es el resultado propicio de un Estado eficiente? Es la protección de los derechos, es la generación de unos servicios de calidad. ¿Cuáles son estos? Bueno, podríamos discutir cuáles son los servicios que un Estado puede generar, pero los que genera, que sean de calidad, que satisfagan a ese ciudadano que coloca parte de su riqueza bien puestos allí y por el cual el Estado se está endeudando a nuestro nombre y lo pagaremos de impuestos posteriormente. Son las formas en las que el Estado obtiene riqueza y eso tiene un costo. Yo siempre voy a insistir aquí con los invitados que hablan de ese tema y con los que no, del costo que genera sobre los hombros de los que crean riqueza de verdad cualquiera de esas políticas. Así que cuidado con eso, porque el populismo ha mostrado en la inmensa mayoría de sus formas ser sumamente dañino. Gobernar para el aplauso de corto plazo hace que se caigan en trampas, hace que se caiga en la idea de que también las políticas que se ofrecen suelen buscar el cortoplacismo y suelen ser, como yo he llamado aquí, políticas de seminario y políticas de fin de semana. Durante un tiempo, por ejemplo, se tenía la idea de que para calmar a la gente cuando había una ola de delincuencia o los medios establecían esa narrativa, entonces veamos un lunes, la gente se levantaba a trabajar y se encontraba con un retén en una de las avenidas más importantes del país. Y ahí teníamos sendo tapón durante 2 o 3 días consecutivos revisando vehículos a ver qué encontraban. Y nunca se supo de nadie que saliera a trabajar un lunes temprano en la mañana que andara con 1 kilo de cocaína o con una ametralladora Uzi en el baúl. Porque si vivía o del kilo de cocaína o de usar la ametralladora Uzi, difícilmente se levantara los lunes a trabajar a esa hora. Era tonto. Nunca generó resultados importantes.
Y si a lo mejor se tomó un arma en el camino o a lo mejor apareció una cantidad X de estupefacientes, al final, dentro del todo que representaba el elemento delincuencial, lo captado en ese momento era inocuo, se diluía, señores, y lo que habíamos generado era más molestias para la ciudadanía, que perdió horas, que gastó combustible y que generó un entaponamiento más grande que el que comúnmente generan. Las políticas de corto plazo buscan eso, un aplauso rápido, una aceptación temporal, una idea de que se está haciendo algo, pero no son políticas que superan la curva del mediano plazo y que buscan en el largo plazo afectar positivamente no al próximo votante, sino a las próximas generaciones, que es el reto grande que tiene un país que está en un proceso de transformación permanente, un país cuyas reformas parecerían que nunca terminan, cuyos programas de ejecución de políticas transformadoras parecen siempre estar en un eterno proceso, en una especie de loop, como dicen los norteamericanos. El 8, que es la figura del infinito, cuando usted lo invierte, lo pone de lado, pareceríamos estar en ese 8, y yo le agrego un 8 con lazos, como dicen los que patinan sobre hielo. Para salir de ahí, hay que salir de la trampa, ese cortoplacismo que alimentan aplausos y a veces comentarios enjundiosos, incluso, ¿por qué no?, de colegas nuestros. Hay que salirse de eso, hay que salirse de esa trampa. Si vamos a usar herramientas de las ciencias sociales y la encuesta y sus subtipos, puede ser perfectamente un tipo. Ahora, la encuesta, ¿a quién se la vamos a hacer? ¿Al usuario de los servicios que genera esa institución? ¿A los afectados de segunda o tercera mano que generan la imposición de ciertas políticas de regulación? Bueno, podría ser. Y eso a lo mejor podría dar un resultado que sirva de base para evaluar ciertos aspectos, que no todos, de quienes están al frente de esas instituciones. No hay por qué temerle del todo a eso, pero tampoco podemos hacerlo, insisto, un elemento fundacional de las decisiones que se tomen, porque la impopularidad puede a veces ser pasajera, pero las decisiones que afectan positivamente a las mayorías y a los ciudadanos o al individuo, yo soy muy del individuo, al individuo en el largo plazo, son necesariamente las correctas y las que necesitamos al frente de la cosa pública. Vámonos, Francis.